Jesús no subió en el momento que se lo dijeron, subió después. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, de manera discreta. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Porque lo amaban mucho? No, porque le traían ganas para apedrearlo. Tenían ganas de apedrearlo. No es que lo estuvieran buscando porque tuvieran interés en su predicación, sino porque querían arrojarle 2 o 3 piedras sobre él. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Ya se había generado, imagínense una fiesta donde hay miles de personas, y ya se había generado un ambiente de ¿quién es Jesús? O sea, ¿qué debemos de pensar de él? ¿Qué debemos de suponer que es él? Y ya entre la gente, la conversación no giraba en torno a la fiesta de los tabernáculos, giraba en torno a Jesús. ¿Qué es lo que ellos debían de pensar de Jesús? Es maravilloso lo que Dios hace, porque así empiezan las conversiones. Cuando se generan la conversación acerca de Cristo, ahí las personas empiezan a tomar en cuenta las opiniones de Jesús. Y es maravilloso porque tiene misericordia de esa manera. Y entonces dice que la multitud decían: es bueno, Jesús es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Y ahí tienes a unos para un lado y a otros para otro lado, y teniendo distintas opiniones. Y pasa exactamente lo mismo hoy. Hay un montón de opiniones acerca de Cristo, hay un montón de puntos de vista acerca de Jesús, y unos dicen: es maestro, y es bueno, y es filósofo, y es esto, y es aquello. Todo mundo quiere opinar. Pero Jesús es Dios hecho carne, y vino para salvarnos a nosotros, independientemente de las opiniones generales. Jesús generó conversación en aquella ocasión, porque la fiesta anterior había sido muy notorio que los judíos se habían puesto de malas, porque el paralítico de Betesda se había atrevido a levantar su lecho para irse a su casa después de años de estar en angustias. Continúa diciendo la Escritura: pero ninguno hablaba abiertamente de él. Esto era en conversaciones en corto. No lo decían así como que, no, él es bueno, no, lo decían con mucho cuidado, porque los judíos estaban enojados, los líderes estaban enojados y andaban queriendo ver en dónde estaba para arrestarlo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta no era de unas cuantas horas, la fiesta era de días, normalmente duraba 7 días. Es decir, Jesús sube a mitad de semana, entre sábado y sábado, ¿sí? A ese momento sí sube a la fiesta de manera discreta, como nos enseña aquí. Y a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. De momento se les apareció ahí en las escalinatas del templo Jesús enseñando. Y mientras todo el mundo decía: ¿dónde está? Ah, ya está predicando en el templo. Vámonos a ver qué es lo que tiene que decir. Porque a la gente, ¿sabes qué? Le gusta mucho, tiene mucha comezón de oír, particularmente cuando las personas retan a las autoridades. Y les gusta mucho esta parte. Y las personas dicen: ah, qué bueno que les dijiste sus verdades. Pero eso no genera compromiso, nada más genera comezón de oír. Les gusta, pero no se comprometen con Jesús. Y así la gente decía: les dijo sus verdades a los fariseos. Por fin alguien levanta la voz y les llama hipócritas, generación de víboras. Por fin alguien se atreve a denunciar sus malas prácticas. Y entonces la gente se emocionó y allí iba con Jesús. Continúa diciendo la Biblia: Jesús le respondió y dijo, dice versículo, que enseñaba versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber
estudiado? Y es que, amado, la manera en la que se educaba en aquella época era porque te educabas a los pies de algún erudito. Eran las escuelas de los grandes eruditos las que acreditaban la educación de las personas. Si desde niño te llevaban a la escuela del rabino Nicodemo, crecías a los pies de Nicodemo. Pablo, su escuela fue Gamaliel. Y entonces las cartas credenciales de los principales líderes servían para darle valor a la educación de una persona. Jesús no creció a los pies de ningún rabino. No creció a los pies de ninguno de estas instituciones vivientes de educación religiosa y teológica, sino que Jesús creció de manera independiente, y eso ellos no lo podían entender. ¿Cómo es posible que alguien que no está acreditado desde el punto de vista religioso sepa hablar Biblia, sepa hablar la Torá, sepa expresar las verdades que hablaron los Moisés y los profetas? Eso era algo que les causaba choque a los líderes religiosos. ¿Cómo es que sabe él estas letras sin haber estudiado? Y la respuesta es porque creció a los pies del Padre. La doctrina, dice, Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y esto es importante entenderlo, no el que quiera aprender acerca de la voluntad de Dios, porque no solo se trata de aprender. El que quiera hacer, el que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí Jesús nos enseña una diferencia bien valiosa, amado. El creyente lo es porque quiere hacer la voluntad de Dios y aprende la doctrina de Cristo porque quiere hacerla, no solo porque quiere llenar su mente o su cabeza de cosas que aprender acerca de Dios, sino porque quiere aplicarla, quiere ver de qué manera se puede vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. ¿Sí? Y entonces continúa diciendo la Escritura, versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio la ley, no nos dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y esto hace enojar a la multitud. Y les dice: demonio tienes, y crees que nos vamos a manchar las manos con tu sangre. Casi les dicen. Dice: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, vemos cómo la gente que estaba ahí ya está irritada. No le está gustando lo que está oyendo. ¿Por qué? Porque Jesús está poniendo y los está llamando falsos creyentes.